Muy bien, mis estimados compañeros y compañeras, pues nos trasladamos a otro taller y fundamentalmente en este taller estaremos hablando de geometría, una rama de la matemática muy interesante y es más, una de las más importantes porque es transversal. En la mayoría de conceptos matemáticos existe geometría. Y de hecho es una de las ramas primarias de las matemáticas, ¿verdad? Entonces de ahí ya se empiezan a generar un sinnúmero de conceptos, de axiomas y un montón de asuntos matemáticos que pues hoy en día pues, son utilizados y son muy aplicados en la vida cotidiana. Así que hay que ponerle mucho énfasis, mucha atención a la geometría, no dejar la geometría como un segundo plano y como algo que está de último en el currículum y que de alguna manera tengo que pensar si me da tiempo, lo abordo, si no, no. No, es muy importante la geometría, así que por eso me atreví a insertar este pequeño taller en cuanto al aprendizaje de la clasificación de triángulos por sus lados y por sus ángulos y generar ese material didáctico también de apoyo como medio a generar esos procesos de aprendizaje. Bien, entonces hay algunas imágenes ahí interesantes, ¿verdad? De algunos triángulos. Ustedes ya mentalmente ya se están trasladando a la palabra equilátero, escaleno, isósceles, rectángulo, obtusángulo o acutángulo, por ahí, ¿verdad? Y qué significa cada uno de ellos. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, el objetivo prácticamente es compartir el material y las estrategias, ¿verdad? Todo esto en función de los procesos de aprendizaje y utilizamos la clasificación de triángulos por sus lados y por sus ángulos. El contenido, pues es la presentación del material, cómo elaborarlo, qué elaborar, ¿sí? Y pues nos trasladamos a las situaciones metodológicas también, de cómo generar la situación de aprendizaje de la clasificación por sus lados y la clasificación por sus ángulos en cuanto a los triángulos se refiere. Muy bien, empecemos. Tenemos la presentación del material didáctico. ¿Qué es lo que hay que elaborar? Pues hay que elaborar pues estos triángulos. Hay que tener cuidado, ¿verdad? De tener esa diversidad de triángulos. Les dejo también ahí el modelo en el material de apoyo para que ustedes los vayan haciendo. Y fundamentalmente pues es bonito o les quedaría bonito si lo ponen así en colorcitos y que pues tengan sus diversos contornos, ¿verdad? También es muy llamativo para los estudiantes y esa diversidad de colores también es interesante. Sin el fondo blanco, ¿verdad? Sino que sean recortados los triángulos como tal. Si ustedes notan ahí, tengo la diversidad de triángulos. Ahí tengo triángulos que son acutángulos, que son obtusángulos, que son rectángulos, eso es por sus ángulos, ¿verdad? También tengo triángulos que son equiláteros, que son isósceles, que son escalenos, que es la clasificación por sus lados, ¿verdad? Ustedes y yo pues conocemos esa parte para que pues de hecho la tenemos que conocer porque eso es lo que vamos a ir haciendo con nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden tener esos triángulos con los diversos colores, sería interesante y también teniendo cuidado. Por ejemplo, acá, si yo tomo este triángulo de acá, entonces, ese triángulo es un triángulo equilátero. Yo tengo que tener cuidado de que sus tres lados sean iguales, ¿verdad? En este caso, pues tengo un triángulo que es rectángulo. Entonces, yo tengo que tener cuidado de que uno de sus ángulos sea de 90 grados, ¿verdad? En este caso, yo tengo un triángulo que es escaleno. Eso quiere decir que tiene tres lados que son desiguales, ¿verdad? Tengo uno que es isósceles, es decir, dos lados iguales y uno desigual. Eso es muy importante porque si no lo hacemos así, al momento de que el estudiante mida eso, pues va a tender a confundirse. Entonces es mejor tenerlo presente. Muy bien. Ahí se están moviendo un poquito los triángulos. Bien, la clasificación de triángulos por sus lados. ¿Cómo podemos abordarlo? Después de haber elaborado el material, que es un material muy simple, ¿verdad? Pero la idea es la utilización de ese material. Entonces, lo primero es, después de tener recortados los triángulos, los estudiantes deberán de clasificar
los triángulos que tengan, ¿verdad? Sin decirles absolutamente qué son, cuál es la clasificación. Entonces vamos a pedir a los estudiantes que clasifiquen esos triángulos y que tomen en cuenta los lados, ¿sí? O sea, ya sabemos de que 3 lados iguales, pues son equiláteros, ¿verdad? Eso no se lo decimos todavía al estudiante, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos como profesores. Eso lo vamos a decir al final al estudiante, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener cuidado de que esos equiláteros que nosotros vamos a presentar al estudiante tengan efectivamente sus 3 lados iguales. La otra clasificación es de que pues hayan triángulos isósceles, o sea, 2 lados iguales y uno desigual. Y la otra es de que sean triángulos escalenos, o sea, 3 lados completamente desiguales. Esos serían los más fáciles de elaborar, ¿verdad? Los 3 lados desiguales. Insisto, tenemos que tener ese cuidado porque vamos a decirle al estudiante que utilice una regla para poder medir esos triángulos y pues determinar si los lados son iguales, si hay 3 lados iguales, si hay 2 lados iguales o 3 lados totalmente distintos, ¿verdad? Porque eso va a ser el parámetro que le va a servir al estudiante para poder hacer su clasificación. Espero me esté explicando con esta parte. Es muy importante. Entonces, yo recalco que el profesor, al momento de elaborar el material, debe tener el cuidado de proporcionar los triángulos con las medidas deseadas para evitar confusiones. Por eso les agregué acá qué es cada triángulo, ¿verdad? En función de sus lados y cómo deben de elaborarse. Se recomienda realizarlo en la pizarra para que todos observen y corrijan en su momento. O sea, la clasificación que se haga en la pizarra, ¿verdad? Es decir, dividimos el pizarrón en 3 partes y en esas 3 partes el estudiante tiene que ir clasificando los triángulos según él considere. Al final, entre todos, pues hay que ir ubicando y hay que hacer discusión un poquito para ir generando el aprendizaje en cuanto a la clasificación. Es decir, preguntar al estudiante, ¿ese triángulo será que va acá o tiene una característica similar a los otros triángulos? Entonces, esa discusión también nos genera bastante aprendizaje. Bien, se espera después de que los estudiantes se hayan clasificado, se espera que la pizarra quede así, ¿verdad? Es decir, acá los equiláteros, acá, en este caso, los isósceles y acá los escalenos, ¿verdad? Para que después nosotros podamos decirles cómo se llama, ¿sí? Esa sería nuestra conclusión, ¿verdad? ¿Cómo se llama en cuanto a esa clasificación? Entonces, en este caso podríamos decir de que estos triángulos pues se llaman equiláteros, que estos triángulos se llaman isósceles y que estos triángulos se llaman escalenos. ¿Por qué? Bueno, se llaman equiláteros porque sus 3 lados son igualitos. Isósceles porque hay 2 lados iguales y uno desigual. Escalenos porque sus 3 lados son totalmente diferentes. Entonces, ya cuando le ponemos nombre, ya el estudiante ya los va a poder identificar fácilmente porque ya hay un proceso de clasificación que es muy importante en las matemáticas. Y pues esa es una estrategia para poder abordar el tema de clasificación de triángulos por sus lados. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos con la clasificación de triángulos por sus ángulos. Ahora por sus ángulos, ¿eh? Mucho cuidadito ahí. Dice, después de tener recortados los triángulos, los estudiantes deberán de clasificar los triángulos que ellos tengan, ¿verdad? Muy parecida a la actividad anterior, solo que ahora lo vamos a hacer en función de los ángulos, ¿verdad? Voy a ponerles este marco conceptual. Cuando los 3 ángulos del triángulo son agudos, pues se llaman acutángulos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un ángulo agudo? Pues tiene que ser mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Aquí se los coloco para tenerlo muy presente, ¿verdad? Porque al elaborar el material, pues tenemos que tener cuidado de que los 3 ángulos sean agudos si queremos que el triángulo sea acutángulo.
Si nosotros queremos de que el triángulo sea rectángulo, es decir, tenemos que elaborar varios rectángulos, varios acutángulos, ¿verdad? Pero si queremos que sea rectángulo, pues tenemos que tener cuidado de que uno de sus ángulos tenga un valor de 90 grados. Es decir, que se formen rectas perpendiculares, ¿verdad? Para que formen 90 grados. Eso es muy importante, compañeros. Ahora, si nosotros queremos de que el triángulo se llame obtusángulo, entonces tenemos que tener cuidado de que el solamente uno de sus ángulos sea pues obtuso, es decir, mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Eso lo tenemos que ir elaborando con nuestro transportador para que nos vaya quedando bonito y nos vaya quedando exacto. Entonces, tenemos que tener una diversidad de triángulos agudos, de triángulos rectos y de triángulos obtusos, ¿verdad? Sí, en este caso, acutángulos, rectángulos y obtusángulos, para que pues demos la pauta y propiciemos la clasificación con nuestros estudiantes. Bien, para lograr esto, ya en la práctica con los estudiantes, pues ellos deben de utilizar el transportador porque van a medir los ángulos. ¿Por qué? ¿Por qué los ángulos? Porque como estamos clasificando triángulos por sus ángulos, pues los alumnos tienen que medir ángulos, ¿verdad? Ahí la importancia de hacerlo bien, ¿verdad? Y de presentarles bien la estrategia a ellos, ¿sí? Y hacen la clasificación. Insisto, el profesor al momento de elaborar el material, debe tener el cuidado de proporcionar los triángulos con las medidas, en este caso angulares, deseadas para evitar confusiones. Muy importante eso, compañeros. Igualmente, se puede usar la pizarra para que se vayan observando las clasificaciones y de alguna manera también ir corrigiendo y retroalimentando el conocimiento con ellos. Para después, ¿sí? Vamos a ver, tener la pizarra de esta forma, ¿de acuerdo? Y la clasificación deseada, ¿no? Entonces aquí tenemos triángulos cuyos todos los ángulos son agudos. Entonces se les llama acutángulos. Ya le ponemos nombre al final, no al principio. ¿Por qué no? Bueno, sencillamente porque si nosotros iniciamos la clase diciendo, miren, los triángulos acutángulos son estos y estos, estos, ya se acabó la clase. Ya no hay un proceso de clasificación, ya no hay nada. Se acabó. En cambio, si vamos construyendo la clasificación, eso nos va a llevar a poder construir el concepto. Entonces ya ese concepto solo le colocamos nombre al final. Y eso pues nos hace pues tener un parámetro mayor a que sí está quedando el concepto fijo matemático en los estudiantes. Bien, aquí tenemos los triángulos rectángulos. ¿Por qué rectángulos? Porque uno de sus ángulos mide 90 grados, ese es un ángulo recto, ¿sí? Por eso se llama rectángulo. Y esos son obtusángulos porque todo uno de sus ángulos, ¿sí? Porque uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Muy interesante. Muchas gracias, mis amigos y mis amigas. Espero que esto les apoye a ustedes para tener en cuenta el material didáctico en cuanto a la clasificación de triángulos por sus lados y por sus ángulos. Y además de eso, pues también tengan algún tipo de estrategia para poder abordar el tema. Esta es una idea, es una propuesta, ustedes la pueden ir mejorando, ir quitando lo que no va funcionando muy bien e ir agregando lo de ustedes, ¿verdad? Que es muy interesante. No solo en esta estrategia, sino en todas las que hemos abordado en este módulo de nuestro diplomado. Éxitos a todos. Nos vemos en el siguiente tutorial.